Ahora vamos ya a negociar el contrato de Neymar. Neymar negociando a su Neymar de otros tiempos. No lo puedo creer, qué loco es esto, chicos. Ahí está. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, chicos! Dios, ¿cuánto tiempo para poderse ganar un Balón de Oro? Si quizás, ojo, si quizás pudiéramos sacar un poquito más de dinero. Bueno, esto... Claro que si lo hago, chicos, vamos a sacar unos 345, a ver... Neymar, wow, Neymar vendido por 345 millones. Ahora se va Neymar, chicos, se va. Se fue con asistencia. Debido al éxito que ha tenido la resimulación de la carrera de Lionel Messi, he decidido continuar esta serie, pero ahora con el grandísimo Neymar, muchachos. Vamos a resimular la carrera de este señor en las próximas 10 temporadas, iniciando desde el Santos de Brasil, que ya saben que este señor es canterano de ahí. Saben que llegó aproximadamente en la temporada, bueno, llegó en el 2009, en la temporada 08-09, pero al Barcelona pasó en la temporada 13-14. Esto lo que significa es que vamos a jugar una sola temporada en el Santos e inmediatamente jugaremos las próximas 9 el Barcelona, bueno, a no ser de que cambie de equipo, pero la intención es dejarlo en el Barcelona y ver exactamente qué puede llegar a conseguir este muchacho. Vamos a tener en cuenta sus goles, sus asistencias, sus títulos a nivel personal y sus títulos a nivel clubes en las próximas 10 temporadas. Más o menos en el Barcelona llegó entre 20 y 21 años, así que vamos a estar entre los 19 y 20, vamos a iniciar en esa edad. Vamos a iniciar con la valoración aproximada que podía tener quizás en FIFA 12, una valoración ya bastante alta, pues yo le he puesto más o menos de 83 y a partir de ahí lo que suceda, muchachos. Para poderlo tener y para no tener más bien dos Neymars en el juego, lo que he hecho es crear un nuevo carrera jugador, retirar a Neymar, bueno, utilizar a Neymar evidentemente, de fondo les dejo el tutorial, y retirarlo evidentemente y luego esperar la propuesta del Santos. Ojo que esta propuesta solo llega a través de los mods y eso se puede hacer solamente en PC. Sin más, entonces, poderoso like, vamos a iniciar este episodio. No olvides suscribirte, ir al comentario fijado, ir también a las tarjetas y vas a encontrar más contenido similar a este. También en el comentario fijado me puedes dejar un jugador o un equipo que quieras ver en el próximo video. Vamos a darle inicio a esto, chicos. Este es el equipo en el que va a iniciar. Aquí la verdad no le vamos a prestar mucha atención, vamos a dejar que crezca y aquí tenemos de fondo ahora sí nuestro Neymar Jr. con una valoración global de 83, más o menos en el año, como dije, que pasó al Barcelona tenía unos 20-21, entonces vamos a iniciarlo exactamente en 19 porque va a jugar una temporada, ya lo dije. Por aquí miren sus números, bastante interesantes, eran más o menos similares a los números que podía tener en FIFA 12, porque más o menos en FIFA 13 fue que llegó a el Barcelona. En lo financiero tenemos un valor de 94 millones, bastante alto, un contrato todavía de 6 meses. Creo que así le vamos a dar inicio a esto, porque como dije, esta es como para que crezca nomás esta temporada. Atención, se la vamos a prestar en el Barcelona. Ojo que, como dije, vamos a tener en cuenta todo lo que haga este señor, goles, todo, absolutamente todo. Y ojo también porque vamos a tener en cuenta lo que haga a nivel selección. Llegamos a junio de 2022, se supone que por aquí ya la temporada debe estar finalizando para, bueno, en Europa. Aquí todavía están jugando en Brasil, porque aquí termina en enero, en diciembre creo que es la cosa, y vuelve y empieza en enero, en fin. La cuestión es que de aquí vamos a ir al Barcelona, vamos a pasar al Barcelona, pero veamos lo que ha hecho hasta aquí nuestro muchacho. Es un poco complejo ver qué exactamente ha hecho, porque bueno, aquí prácticamente iniciamos una temporada y creo que ya iniciamos otra, porque aquí me confundo un poco con el Brasileirao. Bien, pero podemos ver que en este momento inició en 83 y tiene 3 de media, bueno, ha aumentado 3 unidades, aquí tiene un momento, en el momento, en lo poco, en los 11 partidos que ha jugado tiene 6.4 de promedio, pero es que como dije, aquí está iniciando la temporada, ya tiene 20 años, ahí está nuestro Neymar, perdón. Básicamente ha crecido 3 unidades, la temporada anterior tal vez creció 1 y en esta lleva 2, bueno, en fin, más o menos va así la cosa, chicos, porque lo dicho es que aquí se hace un poco complejo. Tiene un valor de 86 millones, significa que tal vez cayó su valoración en la temporada anterior. La verdad es que hice simulón y no lo tengo muy claro. En la liga la verdad es que el club le está yendo terrible, como pueden ver, lugar número 13, pero veamos a nivel de la Copa del Mundo, porque aquí tampoco tengo muy claro exactamente qué ha sucedido. Está la selección en el grupo D, pero no tengo muy claro, chicos, si llamado a la selección, porque la verdad hice simulón y no me fijé realmente. Vamos al Barcelona porque realmente allá es donde empieza lo bueno. Esto sí sé que realmente se sale de todo lo normal tener a Neymar, pero bueno, uno nunca sabe, ¿no? Si Neymar llega a ser técnico y llegue por allá al Barcelona en unos años, pero esto sí me parece un poco rarísimo, pero hay que hacerlo.
Veamos, aquí dicen que tal vez tengamos que ofrecer entre 87 y 90 millones. ¿Cuánto le costó Neymar al Barcelona? Creo que unos 85, 88 millones. Bueno, por ahí se los dejaré en pantalla, según Transfermarkt, ¿no? O sea que está bastante realista eso. Ahora vamos ya a negociar el contrato de Neymar. Neymar negociando a su Neymar de otros tiempos. No lo puedo creer, qué loco es esto, chicos. Ahí está, perfecto. Veamos, recuerden que este señor llegó al Barcelona por unos 88 más o menos, y aquí está llegando por 84 millones. Va a ser esencial, claro que sí. Con 86 de media, por Dios santo. Un contrato, no sé por cuánto fue el contrato de él. Creo que fue de 5 años. Bueno, muy seguramente, chicos. Tuvo que haber sido de 5 años porque era una joven promesa. En ese momento tenía unos 21 años, pero aquí tiene 20. Estará pronto a cumplirlos realmente. Una cláusula, rechazar cláusula de momento porque está muy bajita y de pronto se no lo llevan, muchachos. Se no lo llevan, 140 mil. Bueno, digámosle que sí, porque si no, igual no lo van a aceptar. Los tiempos han cambiado, los valores también, chicos. Ahora sí, vamos a ver cómo le damos plan de entrenamiento y todo a este señor. Por lo visto, Neymar llegará a jugar Europa League, muchachos, porque el Barcelona no alcanzó a quedar en Champions. Quinto lugar, no le fue tan bien, de hecho le fue regular, pero ganó la Supercopa de España. Bueno, esto no se lo podemos atribuir a este señor, porque pues no ha empezado a jugar, evidentemente. La cuestión es que vamos a finalizar esta temporada y ya en la próxima esto se pone realmente emocionante, chicos. Termina el mercado de fichajes de esta segunda temporada y rápidamente les voy a mostrar, chicos, los jugadores que se vendieron, que se prestaron, para que vean el proyecto con el que vamos a intentar conseguirlo todo para este Neymar, chicos. Ahí pueden ver Pjanic, este chico en préstamo, Wisaka que llegó, bueno, lo había fichado la CPU, ahí estaba en el Barcelona, ahí pueden ver. Neto es salido de él, Puig tampoco está invitado, Nico González una temporadita préstamo y ya estaba. Este señor Griezmann ha sido vendido, Dembélé también, Umtiti y también Lenglet. ¿Por qué Lenglet? Porque resulta que para esta temporada el Barcelona había fichado a Matthijs de Ligt. De esta manera queda nuestra plantilla, como pueden ver ahí, un tridente interesante: Neymar Jr., Memphis Depay y también el señor Torres, que lo he dejado. Para recambios tenemos a Trincao, tenemos a Dest. Por este lado, Fati le va a ayudar a Neymar, chicos. Quiere un proyecto medianamente joven para Neymar. Por aquí podemos ver algo interesante, y es que Neymar Jr. no está convocado a la selección, y al final yo no miré qué sucedió por Copa del Mundo. Chicos, sé que no tenemos jugador todavía para esta situación, pero esta pelea va a estar difícil con Kylian. Tenemos la primera liga para Neymar. Wow, la Supercopa la perdimos y también increíblemente llegamos a final de Champions, pero no lo conseguimos. De hecho, no conseguimos más títulos. En el goleo podemos ver que Neymar ocupó el 7º lugar, hizo 17 tantos. Bueno, ahí va poco a poco. Pero en el club se posicionó como el más goleador. Ojo, porque este señor llegó pegando fuerte. 46 partidos, 25 tantos, 6 asistencias. De loco, ya tiene 21 añitos, tuvo más bien 3 unidades de crecimiento y un promedio global en toda la temporada de 7.4. Muy bien va nuestro Neymar, que creo que le cambió un poquitín el color del cabello porque estaba como muy rojo. En fin, esperemos, dejémoslo de esa manera. No es el más costoso de la plantilla, pero ocupa el 4º lugar. 136 millones y un 57% de crecimiento, 4 años de contrato. Vamos a la tercera temporada y yo creo que ya podemos empezar a ver el Balón de Oro, ¿no? Bueno, ya que se cuela por ahí, bueno, no creo, pero hay que mirar. En esta ocasión ya tenemos a Neymar en Brasil. Primera vez que lo veo, muchachos. El anterior, como vimos, no lo convocaron, pero esta vez ya está convocado. Nuevamente campeones. No, pero no podemos con otros títulos, por Dios. Estamos muy cortos, no hemos conseguido nada de esto. Y por aquí, mire, volvimos a caer en la final de la Champions. ¡Wow! Cayó al 3er lugar nuestro jugador Depay con 33 goles. Muchísimos. Nuestro chico jugó 58 partidos, 19 goles, 11 asistencias. No está nada mal, pero bueno, sí está bastante mal. Debió ser el goleador. Como podemos ver, 22 añitos ahora mismo, 3 unidades de crecimiento para esta temporada y un promedio global de 7.2 para nuestro Neymar. Segundo lugar, como el más costoso, bueno, del plantel, con un 21% de crecimiento, 174 millones para el brasileño que ya juega en la selección de Brasil. Nos fuimos a la 4ª temporada, muchachos. Ya casi se parte este episodio en 2. Hay que pensar en ese Balón de Oro ahora sí, muchachos.
Bueno, nuestro muchacho ya está ahí. Tenemos dos jugadores del Barça. Tenemos a Mohamed Salah, increíble. Y como pueden ver, tenemos a Neymar ahora sí. En las anteriores realmente no me di cuenta si fue nominado, pero pues evidentemente no lo ganó. ¡Wow! No puede ser, se lo llevó Ferran, chicos, no puede ser. Bueno, muy bien por Ferran, pero no fue Neymar. Interesante, hemos perdido el liderato de la liga, se lo ha llevado el Real Madrid, pero hicimos los mismos puntos, diferencia de goles de 52, 54 para nosotros. Interesante la cosa. Supercopa de España, por fin un título diferente a la liga. Wow, sin Champions, ¿dónde quedamos? En semifinales caímos ante el Villarreal, qué loco. Memphis Depay sigue haciendo de las suyas, muchachos, 23 goles, 38 partidos, donde está Neymar en el sexto lugar. Bueno, estuvo mejor Neymar esta temporada. Ferran Torres goleador, pero Neymar nos muestran aquí. Jugó 54 partidos, hizo 30 goles, 14 asistencias, ya tiene 23 años nuestro brasileño, una unidad únicamente de crecimiento, bueno, ahí va poco a poco, y un promedio de 7.7 para esta temporada, mejoró bastante en comparación al anterior. No llega a ser el más costoso de la plantilla, pero sí tiene un valor de 191.5 millones y tuvo un crecimiento del 10%. Justo en esta parte, no, vamos a jugar la quinta temporada, donde se parte el episodio y donde definitivamente tenemos que traernos ese balón de oro. Ya está en el Barcelona, pero no en manos de Neymar. Nuestro muchacho nominado y esta vez se une el señor Haaland a la fiesta. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, chicos! Dios, cuánto tiempo para poderse ganar un balón de oro. ¡Qué loco! ¡Cuántas temporadas! Pero bueno, lo logró al fin. Y ahí tenemos al brasileño, chicos, con un cabello demasiado amarillo, creo yo. Recuperamos el liderato de la liga. Nueva liga para Neymar. Supercopa de España. Y por fin la deseada y ansiada Champions League. Chicos, el goleo no llega a Neymar. A ver, Depay, 23 goles, muy bien. Y Neymar hizo 17. Champions, tampoco. Wow, pero por Liga Santander sí fue goleador. Perdón, fue mejor asistente. Bueno, hay que anotarle eso a Neymar. Estamos en el 2026 y tenemos Copa del Mundo. Aquí sí tenemos que estar muy atentos. Ojo, porque Brasil ha jugado 2 partidos y lleva 6 puntos. Evidentemente, Neymar no es el mejor, bueno, el más goleador. 54 partidos para el brasileño, 22 tantos, 18 asistencias. Tuvo más asistencias que Memphis, pero es que Memphis hizo 28. Ojo con el dato. Tenemos 24 años de edad y una unidad de crecimiento. Va creciendo de uno en uno este señor. Creo que es un crecimiento óptimo. Y por otro lado vemos que tiene 7.6 de promedio en esta temporada. Sigue con el segundo lugar de los más costosos de la plantilla, sin crecimiento financiero para este año y tiene un valor actual de 208 millones. Le resta un año de contrato. Tenemos Copa del Mundo, ya saben, para la próxima temporada. Ay, chicos, ¿será que quizás, ojo, si Brasil llega a la final, tomamos las riendas del club y jugamos esa Copa del Mundo? Esto es para volverse loco, muchachos. Brasil cayó ante Noruega, con todo el respeto que se merece el equipo vikingo, pero ¿cómo es posible, por Dios? A ver quién será nuevamente. ¡Wow! Todos, excepto Kylian, son de nuestro club. ¡Qué loco! ¡Ojo, ojo, ojo! Que nos fuimos. Segundo balón de oro. ¡Perfecto! La liga ya definitivamente se está volviendo cansona, digámoslo así. Supercopa también. Y vaya, Copa de España, triplete. ¡Wow! Supercopa de Europa. ¡Y Champions! No lo puedo creer, chicos. Vamos por el sextete. No, ya no pudimos, pero bueno, tuvimos 5 títulos. ¡Qué loco! En el goleo, sí, nuestro muchacho, nada de nada, muchachos. A ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ni siquiera quedó entre los primeros 15, por Dios. Y en asistencias quedó en el segundo lugar, por Dios. Pedri fue de Champions, el mejor asistente, y el goleador, bueno, Neymar quedó en el tercer lugar por Champions. ¡Wow! Inclusive 60 partidos hartos, ¿no? Pero inclusive Frankie de Jong quedó por encima. 60 partidos para nuestro muchacho Neymar, 28 goles, 20 asistencias. El goleador fue Depay con 37. Muy, muy, muy regular en el tema del goleo nuestro chico. 25 años, creciendo una unidad y, como pueden ver, 7.6 de promedio. No ha sido el mejor promedio, pero no está nada mal tampoco. A nivel financiero, sigue ocupando el segundo lugar. Como pueden ver, le queda un mes de contrato. Toca solucionar esto sí o sí. No sé si continuar aquí, chicos, las 10 temporadas con este club. Bueno, o si pudiéramos abrirle camino en otro lugar. No, yo creo que dejémoslo acá a Neymar.
Nominados al Balón de Oro, como pueden ver, Neymar está un poco ya más barbado, le cambiamos el color del cabello un poquito. Y chicos, no sé si consigue este Balón de Oro, yo creo que ya lo consigue todo en este club. Me gustaría en la séptima temporada buscarle un nuevo club para darle nuevos retos, ¿no? Finalmente aquí en el Barcelona creo que jugó en la vida real 4 temporadas, luego se fue al París, fueron 3 o 4, bueno, por ahí más o menos. Veamos qué pasa. Hemos perdido el liderato de la Liga, como pueden ver, bueno, siempre 6 puntos por debajo del Atlético de Madrid, bastantes. Supercopa de España, la perdimos también, aquí vimos que esto tampoco lo conseguimos. Supercopa de Europa más bien, perfecto, la hemos sacado adelante y aquí caímos. Por fin Neymar es goleador de la Liga Santander, por fin es Pichichi. No, en Champions no le fue tan bien y tampoco me fijé, bueno, quedó en el quinto lugar de mejores asistentes de la liga, pero le fue el goleador, eso ya es mucho. Está de más decir que evidentemente es el mejor de la plantilla, como pueden ver, 54 partidos, 29 tantos, 15 asistencias, muchachos. Por último, ver que ha cumplido ya los 26 años, tuvo un promedio, chicos, bueno, no creció, se quedó estancado para esta temporada y tuvo un promedio de 7.6 durante esta misma temporada. Chicos, el tema del Balón de Oro, supongo que deben de estar preguntando ¿y qué pasó? Fue nominado, no sé si lo ganó, tuve un pequeño descuido y simulé demasiado y al final no fui capaz de recuperar ese correo electrónico en donde nos informaban, bueno, si este señor era o no el ganador del preciado Balón de Oro, muchachos. Para ahora mismo, veamos, no está en el tercer lugar de los más costosos de la plantilla con 217 millones y ha caído un 9%, le restan 3 años de contrato. Voy a ponerlo en transferibles, estamos finalizando, aquí como pueden ver ya estamos, vamos a avanzar 2 semanas, vamos a avanzar 2 semanas a ver qué tal va, qué propuesta llega, muchachos. Ahí, decisión difícil porque el chico no se quiere ir, pero es que me gustaría que probara nuevos retos, qué tal que fuera a Inglaterra, no quiero que vaya a Francia, quiero que vaya a Inglaterra. Sería interesante en un futuro paralelo. Recuerden que también estuvo muy cerca de llegar al Real Madrid, ¿no? Fue el que primero se fijó en él, pero el Barcelona se lo llevó. ¿Qué tal jugar en el Real Madrid, chicos? Veamos qué ofertas llegas, qué carachas. En el fútbol no tenemos que vivir de sentimientos. Wow, la Juventus sí ha interesado, pero nos ofrecen un jugador que no necesitamos, entonces voy a rechazar. Chicos, ya ven que no hemos hecho nada en el Chelsea y yo me imagino que Chelsea en los mejores momentos de Neymar tal vez se interesó en este chico, ¿no? Podría ser, uno nunca sabe, pero sería interesante que probara nuevos retos en Inglaterra, como dije. Este equipo, no me gustó, porque bueno, este sí me gusta, pero no quería jugadores a cambio, obviamente podía rechazarlo, pero hombre, este club realmente podría llegar a ser el nuevo futuro de Neymar. No sé si vieron, chicos, pero ya tenemos nueva barba, tenemos, bueno, otras cosillas, tatuajes y todo eso. No sé si lo están viendo. Muy bien, podría ser el club de Neymar, 325 millones. Vamos a pedir unos 350, a ver. Si quizás pudiéramos sacar un poquito más de dinero. Bueno, esto... Claro que si lo hago, chicos, vamos a sacar unos 345, a ver... Neymar, wow, Neymar vendido por 345 millones. Ahora el problema es que haya dejado el club en ceros, en números rojos, y no podamos arreglar la plantilla del Chelsea. Esto realmente es una locura, ver a Neymar en el Chelsea, pero hubiera sido mucho mejor esto que verlo a que se hubiera ido al PSG, digo yo, ¿no? Bueno, en fin. Veamos qué pasa. Tomamos las riendas del Chelsea y bueno, tenemos jugadores interesantes, muchachos. Una ojeada rápido. Lo fiché yo mismo porque se supone que estaba en negociación. Un canterano que ya tiene 90 de media, pero ahora resulta que no. Pero igual lo voy a vender para sacar un poco más de dinero y reforzar algunas posiciones en la cancha. Voy a dejar más bien a Moraes como sustituto de Osimhen. Pulisic todavía está con nosotros. Le he cambiado la posición. Bueno, está en proceso para que sea extremo derecho. Y Neymar, ahí está, perfecto. Havertz, perfecto. Nicolo Varela, estos jugadores ya estaban aquí. Por ahí está también Zaniolo, Gilmour y Serdemir. En la defensa tendríamos a Tomori, Verísimo, que no sé, creo que voy a dejar más bien a este chico que está un poco más joven. La bestia Reece James, y por aquí también tenemos a una Chilwell, a esta que sería la séptima temporada, y ver qué tal le va a Neymar, si puede conseguir cosas importantes, retos nuevos en Inglaterra. ¿Quién será el jugador del año?
A ver, sugieren que Mbappé, Nkunku, Torres y Vlahovic. Aquí nuestro muchacho no ha sido invitado a esta fiesta. Bueno, digamos que esto es un tema de adaptación, chicos. Es un tema de adaptación. Nos hemos ganado la liga, como pueden ver. Nuestro muchacho no consiguió Balón de Oro, pero no significa que no lo pueda hacer. En Champions llegamos a la final, pero su antiguo club nos empacó 4-0 y no nos permitió llevarnos la oro. Este Osimhen está bastante fuerte, digamos, porque mire, 27 goles, fue el goleador de la temporada en Premier League. Nosotros no aparecimos por ningún lado. Bueno, digo Neymar. En asistencias, Ney, sí, quinto lugar, perfecto. Pulisic, el mejor asistente en Champions, y el goleador fue, bueno, de nuestro equipo sería Osimhen. Chicos, ambos jugadores, tanto Osimhen como Ney, llegaron, bueno, a probar suerte, digámoslo así, en este club, adaptarse. Y bueno, Neymar únicamente consiguió en este momento, jugó 56 partidos, consiguió 14 tantos, bastante poco para el brasileño. No sé si lo pueden ver de fondo, podemos ver que le he adaptado la posición de mediocentro ofensivo, ¿sí? Que juegue más o menos en esa posición. Una unidad de crecimiento, 27 años, y tuvo una valoración en toda, bueno, promedio de 7.0 en toda la temporada. Quiero que miren algo también, lo he dejado unos 75 más bien, y 70 kilos de peso. Dicen que tiene 69, pero yo lo he visto como gordito, entonces dejémoslo de 70. Esos son datos curiosos para tener en cuenta. Ahora veamos en lo financiero. Nuestro muchacho aquí sí es el más costoso. Incluso este señor que cayó una unidad, increíble. Es un canterano de 24 años y cayó una unidad. No sé qué partidos tuvo, déjenme ver. Estadísticas, sí, siempre jugó, pero increíble. Bien, ese es el valor financiero, 5% de crecimiento para nuestro Neymar. Vamos a la temporada 29-30, que creo que vendría a ser la novena. Creo que sí, la novena temporada. Una vez finalizando esta, estaremos pendientes de Copa del Mundo. Nuestro portero es el porterazo ahora mismo de la Premier League, pero eso no nos interesa. ¿Quién será el jugador del año? Nuevamente Neymar. Por fin volvimos a este trono. Ay, chicos, ahí está de nuevo. Yo creo que en el anterior no lo ganamos nosotros, muchachos, pero bueno, hay que dar a la incógnita de ese Balón de Oro. Pero bueno, aquí ya lo tiene nuevamente nuestro muchacho. Segunda liga de manera consecutiva para el Chelsea y por ende para nuestro muchacho. Tenemos por aquí FA Cup, también en la Community. Sí, en la Community Shield llegamos a la final, pero no lo conseguimos. Muy mal. Pero bueno, en fin. Veamos por aquí, Carabao Cup no fue para nosotros. A ver si No. Final. Tenemos final de Champions. No lo hemos jugado porque es que estoy pendiente a Copa del Mundo, muchachos. Caímos ante el City. No hemos conseguido una Champions con este club. Y eso está mal. Déjenme ver aquí. Tenemos, sí, Copa del Mundo. A ver, Brasil, ¿en dónde estás? Brasil. Que me encantaría que este chico, claro que sí, está en el grupo H con Rumania, Polonia y Austria. Muy seguramente avancemos a octavos. Osimhen sigue siendo el goleador, muchachos. Mal. Este señor jugó 59 partidos, 23 goles, 13 asistencias. Neymar ahora mismo es un muchacho de 28 años. Tuvo una unidad de crecimiento y su promedio en toda la temporada fue de 7.3. Sigue siendo el más costoso de la plantilla, aún así cayendo un 1%. Ahora tiene un valor de 248 millones y le queda un año de contrato. Esta sería la última temporada y en la cual, hombre, me encantaría que Brasil hiciera algo y jugara final de Copa del Mundo. Realmente lo quiero ver. Veamos qué pasa. Hay una noticia brutal. En este momento en semifinales, como pueden ver, a ver cómo fue esta cosa en fase de grupos, veamos rápidamente. Pasó de primeras Brasil, en octavos Brasil eliminó 3-1 a Irlanda, bueno, es apenas lógico. Wow, le ganó 2-0 a Portugal. Y en semifinales Francia derrotó a Holanda y España cayó ante Brasil 1-0, lo que significa que somos finalistas. Ese partido hay que jugarlo, evidentemente lo vamos a jugar, pero aquí tienes tercer y cuarto lugar, Holanda, España, interesante. Ese partido lo vamos a dejar para el final del video, lo voy a jugar en este instante, pero hay que terminar primero la temporada. ¿Quién será? ¿Quién será el jugador del año? Por ahí aparece otra vez nuestro muchacho. ¡Wow! Bueno, se lo llevó finalmente, chicos, se lo llevó y de esta manera vamos finalizando esta temporada. En esta ocasión no pudimos llevarnos la liga, nos llevamos la Community y nos fue terrible en Champions. Segundo lugar del goleo para Neymar y como asistente fue el mejor asistente. No fue goleador en Champions y tampoco fue asistente en Champions. Goleador de
su equipo. El goleador absoluto, 56 partidos, 32 goles, le fue bastante mejor en esta temporada, 18 asistencias para el brasileño, sin crecimiento, ahora mismo con 29 años, que es creo que la edad, no, tiene 30 años en la actualidad. 7.6 de promedio en toda la temporada, muy buen promedio para el portugués, para el brasileño. Sigue siendo el más costoso, aún así cayó un 3%, le queda solo un mes de contrato, quién sabe a dónde irá a ir, de momento todavía está aquí. Chicos, ahí está, de esta manera hemos llegado al final, entonces se supone que de aquí van a ver el partido y una vez termine el partido, que yo en este instante ya sé cómo quedó, pero bueno, les dejo ahí la intriga para que lo miren, si sí es o no es campeón del mundo, porque bueno, tiene un balón de oro, tengan en cuenta eso. El resumen, perdón, final de todo lo que hizo este muchacho en estos 10 últimos años. Bien, Neymar ahí está, brutality, vamos al partido. ¿Logrará este muchacho llevarse esa copa ante la del seleccionado de Brasil? Bueno, un mundial que, bueno, estuvo bastante complejo. Veamos qué pasa. Maravillosa la ambientación para este partidazo. Ya saben que aquí finalizamos el video. Una vez terminemos, digamos, esta parte, vamos a ver el resumen de todo lo que hizo Neymar. Perfecta, hermosa esa Copa del Mundo. La amamos, ¿verdad? La amamos. Ahí está, escuchemos los signos, la marsellesa, y no sé cómo se llama el himno de Brasil, pero bueno, ahí vamos con la marsellesa. El que se supone es el mejor himno, el himno más hermoso del mundo, dicen, ¿no? ¡Wow! ¡Qué pedazo de equipo! El que tiene, evidentemente, Francia, ¿no? Francia a nivel liga no es tan fuerte, pero a nivel selección es brutal. ¡Brutal! Sencillamente brutal. Ahí está Neymar, chicos. Vaya rostro de Neymar Jr., chicos, que ya le oscurecimos un poco el cabello. Al fútbol, chicos, porque el fútbol es lo que nos interesa en este momento. Brutal partido de final de Copa del Mundo, chicos. Duro, concentradito. Se va Neymar, chicos, se va. Se fue con asistencia. Quiero decirles que tenemos ahora mismo un gol y también un expulsado. Douglas Luiz, uno de los mejores de centrales, por Dios, está expulsado. Y aquí nos piden silencio. Silencio porque acaba de anotar nuestro muchacho, chicos, nuestro muchacho, qué bien. Perfecto. Ahí está. Bueno, no fue nuestro muchacho que anotó, pero sí fue el de la asistencia. Una asistencia maravillosa, muy bien. Fíjate el primer tiempo, quiero ver cómo va. Wow, no lo puede creer Mbappé. Posesión, la posesión, a ver, es de ellos, interesante. Pero quiero ver la puntuación, cómo va a nivel general nuestro Neymar. Neymar 7.5, no es el mejor puntuado, 7.7 para Anthony, que fue el del gol. 7.6 por acá, pero de todas maneras está bien. Como pueden ver, estamos jugando con 10. Y tenemos 2 más amonestados. Qué sucios estamos. Pero bueno. ¡Uy, qué golazo! Lo dejamos llegar. No puedo creer cómo hicimos esto. ¿Cómo lo dejamos chutar? Y esto se empata, muchachos. Esto se empata. Aquí miren, ¿cómo no van a atacarlo? Por Dios, lo dejaron completamente solo. Matis León, no sé qué, si será un canterano o es un jugador real. Creí que era Neymar, pero no, es este señor recién amonestado, si no estoy mal. ¿Quién es Guimaraes? No logro identificarlo. A ver. Wow, aquí muy buena asistencia de Anthony, miren. Con la parte superior del pie. O exterior, más bien. Qué buen cabezazo. Creo que sí es Guimaraes, chicos. A ver, sí señor, Guimaraes, Bruno Guimaraes le da de momento la Copa del Mundo a Brasil. De esta manera, hombre, se pone interesante esto. Muy buen gol, poca actuación realmente de Neymar en este segundo tiempo. ¡Ay, no puede ser! No puede ser, se empata esta vuelta, chicos. Se empata esta vuelta. Y esto tiene que ser un chiste. Tiene que ser un mal chiste.
¿Cómo le gana la posición? ¿Cómo le gana la posición aquí? Miren. Uf. Brutal el frentazo de Konaté. ¡Nah! No entiendo cómo no quitan este balón, por Dios santo. No entiendo, Lucas Paquetá está agotado. No, dejémoslo otro poco. Y Mbappé aquí le da ahora sí el paso a la Copa, o más bien la Copa del Mundo a Francia. No, miren aquí cómo se va. No, puede ser increíble cómo lo dejan llegar. Esperemos a ver si de pronto Neymar, el Balón de Oro, pudiera solucionar este problema en el que se ha metido Brasil después de tener la Copa prácticamente ganada. Se acaba esto y no lo puedo creer, chicos. El sueño de Neymar, bueno, de llevarse una Copa del Mundo, y Brasil, evidentemente, su sexta Copa del Mundo, fue imposible. Ahí está, goles, etcétera. Bien, vamos a finalizar esto. ¿Qué tal si vemos el resumen de la carrera deportiva de esta semana? Muchos números, muchas competiciones, algo confuso esto, chicos, pero lo vamos a despedazar poco a poco. Ligas, he sumado aquí obviamente las ligas tanto que consiguió con el Barcelona como con el Chelsea, pues para no enredarnos tanto, ¿no? Finalmente consiguió 7 ligas, las copas también las he sumado todas, conseguido 6 copas de este señor. Por otro lado tenemos Supercopas de Europa, al ser mucho más relevantes las he dejado por separado, ¿no? 2 Supercopas de Europa, 2 Champions League, también fue goleador solo en una ocasión y también fue asistente en 2, o fue el mejor asistente de la competición en 2 ocasiones. Jugó 508 partidos en los cuales anotó 223 goles, también tuvo 130 asistencias y su promedio goleador en estos 508 partidos fue del 0,44. No alcanzó un gol por partido, evidentemente, a medio gol, perdón, por partido, pero bueno, en fin, creo que no estuvo tan mal la cosa. Su promedio a nivel global fue de 7.3, un poco más de 7.3, 7,34, como pueden ver. Ese fue su promedio, su rendimiento a nivel general en estas 10 temporadas. Consiguió 4 balones de oro, lo cual me parece bastante bien, bastante bueno, le fue mejor que a Messi. Al final, según Transfer Market, tiene un valor de 241 millones. Cabe resaltar que aquí no entraron algunos números, bueno, solo un par de números entraron de lo que hizo en Santos, pero es que realmente no era muy importante esa parte, chicos, y bueno, ahí perdí un poco el control porque no supe qué hizo realmente en las temporadas, bueno, en la temporada que jugó. Chicos, hasta aquí llega este episodio, espero les haya gustado, espero que lo comenten, que dejen un poderoso like, que vayan al comentario fijado y que me dejen su próximo jugador para otro episodio tal cual como este. También si quieren ver las siguientes 5 temporadas que le restarían a este modo carrera, porque llevamos 10, son 15, si quieren ver a ver dónde termina Neymar, recuerden que en este momento tiene 29 años, dónde podría retirarse, hombre, si lo quieren ver me lo dejan en el comentario fijado. También en las tarjetas encuentran más contenido y también es necesario que por favor, como dije, dejen un poderoso like, se suscriban y estén atentos porque se viene más contenido, chicos. Sin más me despido, poderoso like, adiós.